Hola Pablo. Caro, ahora sí, ahora sí. Te Buenísimo. acabo, te acabo de poner como anfitrión y ahí estás grabando vos. Muy buenas tardes para todos. Desde USIM queremos expresar nuestra postura en relación a los cursos dictados por USIM Capacita. En la mayoría de las oportunidades, la temática que brindamos tiene que ver con motivar al emprendedor y animarlo en los momentos que atravesamos. A través de estas capacitaciones ofrecemos herramientas que sirvan de apoyo, ayuden a hacer eficiente la tarea o permitan realizar otro enfoque de su actividad para un mejor desempeño. Esto no significa que desconozcamos la tremenda realidad que atraviesan la gran mayoría de las empresas, muchas con facturación mínima y otras sin registrar ningún tipo de actividad. La economía de nuestro país y también la mundial atraviesan una realidad sumamente difícil que en diversos comunicados desde hace meses transmitimos a la opinión pública. Pero como organización que ya cumplió 100 años, nos vemos con la responsabilidad de tener una mirada positiva del futuro y trabajar firmemente por ello y apoyar también a quienes lo pasan mal. Esta coyuntura también pasará y tiene que, ojalá que la gran mayoría de las empresas mendocinas puedan atravesarla. También, disculpen, también ahí contarán con OSIM para defenderlas y apoyarlas. Bien, paso a decirles las indicaciones, como siempre, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para mejor conexión, mientras el docente da la exposición, tratar de no habilitar los micrófonos, excepto que el docente lo requiera. Recuerden que las grabaciones estarán disponibles en el canal de YouTube, Unión Comercial e Industrial de Mendoza. Al finalizar podrán realizar las consultas, dispondrán de 10 minutos para hacer las consultas necesarias. Las asistencias a través del chat privado a USIM Capacita con el correo y DNI. Bien, pasamos a darle la bienvenida al licenciado Nicolás Martínez. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Caro, por esa introducción. La verdad que, como comentabas, es muy importante generar todo espacio para poder expandir nuestra capacidad de acción y más en este tiempo. Siempre lo ha sido importante, pero en estos momentos creo que es de vital importancia. Por eso que, bueno, un poco este taller tiene como propósito contribuir al desarrollo personal y laboral, ¿sí? Para poder expandir nuestras capacidades de acción en el ámbito en donde nos estemos desarrollando y específicamente poder intervenir en el mundo emocional. Me voy a presentar un poco. Mi nombre es Nicolás Martínez, tengo 34 años, hace poquito, tengo 34 años nuevos, digamos, hace poquito que los cumplí. Tengo la formación de base de la licenciatura en recursos humanos y tengo una especialización en coaching ontológico. Es un poco la estructura, digamos, de mi formación. He hecho otros cursos más, pero bueno, un poco mi lugar desde donde hago las cosas tienen que ver con estas dos formaciones. En principio me dediqué a trabajar dentro de las empresas en relación de dependencia, interviniendo siempre desde cómo puedo mejorar el bienestar de las personas. Siempre me interesó realizar diferentes intervenciones para que las personas se sintieran bien, trabajando en el área más que nada de bienestar o el área de beneficios para recursos humanos. Y posteriormente, después de hacer la formación de coaching, me di cuenta que había un techo que necesitaba traspasar y tenía que ver con salir a comunicar lo que quería hacer hacia afuera, al mundo independiente. Comencé mi trayecto como consultor y capacitador, empecé a capacitar en lo que es habilidades blandas y me di cuenta que la docencia me fascinaba porque se unía con mi propósito. Mi propósito de vida, se los comento un poco para que en esta breve presentación, por lo general cuando el taller o la capacitación es presencial,
me dedico un poco más de tiempo a presentarme, pero como tenemos una hora y tenemos esta plataforma de webinar, voy a ser bastante escueto. Mi propósito tiene que ver con siempre generar contextos de aprendizaje para que las personas puedan darse cuenta, realmente, que puedan darse cuenta de lo que les sucede, para que sean más libres para tomar decisiones que los lleven a una vida mejor en lo laboral y en lo personal. Así que, teniendo en cuenta este propósito, busco siempre espacios de enseñanza y de aprendizaje, porque sigo aprendiendo. Y bueno, USIM me ha dado la oportunidad de hacer talleres, así que estoy muy contento de poder generar diferentes acciones y contar un poco de mi experiencia a través de los talleres, porque creo que los talleres también hablan de la experiencia particular de cada uno. Bueno, vamos a comenzar. Este taller, bueno, tiene el nombre de Gestión de las Emociones para un Rendimiento Efectivo. En sí, el propósito de este taller es que en principio puedan distinguir el mundo emocional en su vida personal y laboral, ¿bien? Y distinguir más que nada cómo las emociones, ¿sí? Afectan o intervienen en el logro de los resultados diarios, ¿sí? En principio que lo puedan distinguir. Y después de eso, que puedan intervenir en sus emociones a través del reconocimiento de las emociones y a través de una herramienta poderosa que la vamos a desarrollar en el taller. Bien, entonces que puedan distinguir el mundo emocional, puedan reconocer las emociones, cómo conectan con los resultados, y después que puedan intervenir sobre las emociones para tener, por supuesto, resultados diferentes, y más en esta época. Bueno. Vamos a comenzar. Antes de comenzar, me interesa más que nada revisar el vehículo con el cual vamos a andar, digamos, este aprendizaje que vamos a transitar. Siempre que vamos de vacaciones o vamos a un lugar importante, alistamos el vehículo. Bien, alistamos, si fuese un viaje de vacaciones, que vamos en auto, alistamos los neumáticos, nos fijamos el combustible, el aceite y otros elementos más, porque para nosotros es importante llegar a destino. En caso de una capacitación o un taller, yo juzgo que llegar a destino es aprender. Y aprender significa hacer algo nuevo o hacerlo de manera diferente. Sí, dice Leonardo Boll, dice que aprender no es adquirir información, sino hacer las cosas de manera diferente a las que las hacía ayer. Y para poder aprender, y no solamente adquirir conocimientos, ¿sí? Necesitamos alistar un poco este viaje. Bien, y el viaje del aprendizaje tiene algunos elementos que me parece que siempre son importantes, ya sea en un entorno presencial o lo que nos toca ahora virtual, a través de un entorno de aprendizaje virtual, y hay algunos elementos que son importantes que revisemos, así como podemos revisar el neumático o el filtro, están en estos elementos, en nuestro vehículo. En principio el respeto, recién Carolina comentaba, digamos, algunas pautas para este webinar, y bueno, en principio es que ustedes del otro lado tengan los micrófonos silenciados y también la cámara. Van a haber algunas actividades en las cuales yo les voy a pedir que lo habiliten, pero bueno, respetar el espacio y el esquema de capacitación que propone este espacio. También de respeto también me toca a mí, digamos, como facilitador, de respetar, digamos, si hay algunas preguntas, prestarle atención, y también el respeto en cuanto al horario de finalización. Vamos a terminar a las 18:30, de acuerdo al cronograma, y bueno, eso tiene que ver un poco con un elemento a verificar. Después el contacto. Es muy importante el contacto porque ustedes pueden estar del otro lado escuchando este webinar, pero realmente con la cabeza, ¿sí?, en los problemas. No hay nada de malo porque todos tenemos problemas, pero realmente este espacio requiere que estén del otro lado conectados con lo que vamos comunicando, con lo que vamos trabajando, porque yo les comento una cosa. Muchas veces nosotros olvidamos algo importante, pero no lo olvidamos porque realmente seamos olvidadizos, sino porque nuestro cerebro trabaja como una biblioteca inteligente, que guarda el libro que le permite conectarse con algo para resolver en su día a diario, ¿sí? Y si ese libro no le sirve, lo desecha.
Entonces, si ustedes no están del otro lado conectados, dejando el celular aparte, sacando distracciones y no se conectan con lo que les estoy hablando y comentando, no van a poder identificar qué de estos les sirve para su vida diaria. Y si no pueden conectar con su vida diaria, con sus problemas diarios, con sus testimonios, su cerebro automáticamente, créanmelo, que me ha pasado a mí, los va a desechar y va a decir, esto no me sirve, no lo guardo, lo recuerdo en el momento, pero ya después, dentro de una semana, no lo olvido. Así que bueno, estén en contacto, digamos, en este espacio. Y por último, el protagonismo. Van a ver que, dado mi formación, a mí me encanta, digamos, realizar preguntas y construir de manera colectiva el espacio de aprendizaje. Hoy estamos un poco, no limitados, pero es una propuesta diferente, digamos, lo presencial, entonces no puedo hacer todas las preguntas que quiero y la dinámica es diferente, pero sepan entender que mi lugar de hacer es desde ese lugar de una construcción colectiva, donde yo vengo a traer distinciones y ustedes conectan con sus experiencias para poder entender, en este caso, qué son las emociones, hacia dónde van y cómo podemos intervenir en ellas. Así que después, al final, pueden hacer preguntas, vamos a tomarnos unos 10 minutos, y por ese lado también, si hay alguna acotación, voy a estar viendo y revisando el chat. Pero vamos a continuar de manera dinámica para que no se nos vaya el tiempo. Bien. Una frase que me encanta repasar y tiene que ver con el espacio que les propongo, tiene que ver con el contacto, ¿sí? Es de Lucas Lewis, que es un escritor importante de Argentina, que él nos trae lo siguiente. Él nos dice que es muy difícil trabajar, ¿sí?, o obtener resultados extraordinarios si no nos tomamos una pausa de lo ordinario. Y realmente lo ordinario no tiene que ver con algo estético en este caso, sino que lo ordinario tiene que ver con aquello que hacemos cotidianamente. Y ya van a ver cómo esto se relaciona con las emociones. Porque muchas veces no sabemos intervenir en nuestras emociones porque ni siquiera las pensamos. Ni siquiera nos decimos, bueno, ¿qué tiene que ver esta emoción conmigo? ¿Hacia dónde me está llevando? Ya vamos a hablar un poco de eso, pero hagan ahora, les pido, y es una invitación, a que hagan una pausa del ordinario, que paren un poco con el piloto automático del día y puedan conectarse con este taller y empiecen a pensar, digamos, y a pensarse en cada situación, porque hacer una pausa de lo ordinario también significa decir, bueno, de lo que estoy viendo, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Hacia dónde me está llevando lo que estoy haciendo y cómo puedo intervenir? Hagan esa pausa, porque de esa manera vamos a poder aprender que, como les dije anteriormente, es hacer las cosas de una manera diferente para tener resultados diferentes. Muy bien. Vamos a continuar. Bueno, quiero hacer esta pregunta porque me parece interesante. Hoy en día hay mucha bibliografía de emociones, hay muchos videos, se ha avanzado mucho en comparación de otras temporadas, pero siempre es importante chequear desde dónde partimos. Entonces, y hacia dónde piensan que vamos. Me interesaría saber, en principio, y dejar sobre la mesa esta pregunta. ¿Por qué necesitamos hablar de emociones en el mundo laboral? Sí, ¿por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Para qué es necesario hablar de emociones en el mundo del trabajo? Donde nosotros, cuando ingresamos inclusive y tenemos una inducción, por así decirlo, y nos comenta qué tenemos que hacer, nos dicen simplemente las tareas, cuáles son los objetivos, cómo tener una buena dinámica, pero no nos hablan de emociones. Entonces, si para trabajar no nos hablan de emociones cuando entramos, ¿para qué es necesario, digamos, saber de emociones en el trabajo o en el mundo laboral, ya sea en relación de dependencia o de manera independiente? ¿Sí? Ahí, si quieren alguien abrir el micrófono y responder o contestar en el chat, acá esto lo estoy visualizando, por lo menos unas o dos respuestas. ¿Por qué piensan que necesitamos hablar de emociones en el trabajo? Sí, creo que hay alguien que ha abierto el micrófono.
Somos seres emocionales, no somos robots. Seres emocionales. Bien. Bien. ¿Y eso a qué nos lleva, digamos, ser seres emocionales? Desde tu óptica. Bien, acá estoy observando el chat. Dice que somos seres emocionales, bueno, Ariel, para aprender de emociones, porque se ven reflejados en nuestros trabajos, bien, para relacionarnos con otras personas, porque no podemos dejar las emociones. Depende cómo estamos, es cómo rendimos, o cómo estemos en este caso. Muy bien, muy bien. Va por ese lugar, ¿sí? Me quedo un poco con, depende cómo estamos, ¿sí? O cómo estemos, es cómo vamos a rendir. Vamos a continuar. Y para eso las voy a invitar también a hacer un desafío, ¿sí? Específicamente en este desafío van a ver distintas imágenes y lo que quiero que piensen, ¿sí? Una palabra y lo ubiquen en el chat, ¿sí? Una palabra con la cual asocien la imagen que van a ver, pero que la piensen, ¿sí? Que piensen una palabra y la coloquen en el chat. Voy a ir pasando imágenes y ustedes tienen que en el chat decir una palabra, ¿sí? Pensarla, reflexionarla y decir, bien, esta imagen se asocia con esta palabra. Vamos a comenzar. Bien, acá tenemos una imagen con muchas caritas. Ahí pueden poner, escribir en el chat qué piensan, ¿sí? Una sola palabra. Alegre, dice Ailé. Mariana dice alegría. ¿Qué más? Felicidad, felicidad. Agustina, felicidad. Paz, bien. Unidad. Bueno. Felices. ¿Alguien diferente a felicidad? Comodidad y confort. Sonrisas. Bueno. Vamos a cambiar ahora de imagen. Y con esta imagen, ¿qué piensan? Soledad. Bien, frustrado, cansancio. Preocupado. Bien, frustración. Tristeza. Bajón. Bueno. Y por último, esta otra imagen. Compañía, jovialidad, disfrute, plenitud, felicidad. Bueno, la verdad que me encantó esa imagen. Cuando la vi, digo, va a ser esta la imagen. Dentro de otras que quería elegir, armonía. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Si yo les pregunto, ¿en qué basaron para tomar una decisión de la palabra que eligieron? ¿Sí? ¿Qué hicieron para llegar a esa palabra? ¿Bien? Seguramente de manera, digamos, automática hicieron un proceso para poder decir, bueno, esto significa soledad, esto significa alegría, esto significa unión, por ahí decían también. Y puede ser similar a esto, realmente, donde yo observo la imagen, veo, digamos, los colores, las características, reflexiono y digo, esto realmente pienso que tiene que ver con alegría, tiene que ver con paz, tiene que ver con unión, ¿sí? Entonces, simplemente reflexiono la imagen y digo realmente con qué tiene que ver. Bien, ese es un elemento, digamos, o una manera de ver cómo nosotros llegamos a esa elección. Pero ahora voy a traerle otros datos para ver que tal vez hay un camino diferente, realmente. Que no es tanto de yo pienso y elijo. Algunos datos de color. El 95% de las decisiones que tomamos son de orden inconsciente. No sé si lo sabían, se lo habían visto, pero realmente podríamos decir entonces que el 95% del día somos unos inconscientes, o bueno, podemos decir que el 95% de las decisiones que tomamos las hacemos de manera inconsciente, como lo quieran ver, pero las neurociencias hace un gran tiempo que vienen
afirmando y justificando que hay un 5% de decisiones que son netamente racionales o reflexivas, el 95% de las decisiones son inconscientes, y ahí empieza a involucrarse un poco la emocionalidad, ¿no? Entonces, esto es un dato importante que nos para de otra manera. Después, esta también es muy importante, que el cerebro toma las decisiones entre 200 y 300 milisegundos antes de antes. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que estando del otro lado, antes de que ustedes tomaran una decisión consciente de lo que significaba, su cerebro ya había tomado esa decisión. ¿Bien? De alguna manera, dentro de ustedes ya estaba la decisión de esa asociación, antes, mucho antes de que ustedes pudieran ubicarle una palabra consciente. Y estos datos, ¿sí?, son muy importantes porque nos remiten a la misma pregunta: ¿en base a qué tomaron una decisión? Y teniendo en cuenta estos datos, podemos decir que el proceso es diferente. Tenemos una emoción, ¿sí? Esa emoción nos lleva a tomar una elección que después nosotros le asignamos una palabra. López Rossetti dice que, como decían en el chat, somos racionales. No somos seres racionales, sino seres emocionales que razonamos. Entonces, somos seres, ¿sí?, que somos impulsados por la emoción diariamente para tomar diferentes decisiones, ¿sí? López Rossetti dice que de alguna manera la emoción toma la decisión y la razón la justifica posteriormente. Bien, desde esta óptica vamos a construir un camino diferente que el anterior, el de pensar de que cuando nosotros tomamos una decisión hay un pensamiento, una reflexión y después viene la elección. ¿Sí? López Rossetti, ¿sí?, nos indica de que somos seres emocionales que razonamos, donde una emoción nos lleva a una elección y después la razón nos permite decir qué decisión tomamos, pero ya hay un elemento anterior a la razón, que es la emoción. Bien, emociones. Emoción viene del latín emovere, que significa movimiento, acción, algo que pugna por salir de nosotros. Una emoción es una predisposición para actuar de una cierta manera. Cada vez que me encuentro en un estado emocional, ¿sí?, yo voy a querer actuar de una cierta manera. Y actuar no solamente es mover las manos, sino también pensar de una manera, también tiene que ver con decir algunas palabras, ¿sí?, además de lo físico. Entonces, cada vez que yo me encuentro en un estado emocional, ¿sí?, voy a querer actuar de una manera, voy a querer comportarme de una manera. Bien, es una predisposición para la acción. Por eso, en la dinámica que hicimos anteriormente, yo de alguna manera les ubiqué distintas imágenes para ver cuál era su predisposición a la acción, ¿sí? Cada uno tuvo una predisposición diferente de acuerdo, ¿sí?, al impulso emocional de la imagen, que después lo pusieron en palabras, pero en principio tuvieron un impulso, ¿sí?, un movimiento a decir que esa imagen significaba una emoción o una vivencia X. Y tenemos diferentes impulsos hacia la acción. Bien, si hablamos de la emoción del miedo, vamos a huir o prepararnos para enfrentar algo, porque cuando nosotros tenemos un miedo y no ha pasado un cierto umbral, podemos prepararnos para enfrentar algo, no siempre huir. Vergüenza nos predispone a escondernos, ¿sí?, a no mostrarnos. Alegría, cuando estamos en ese estado, nos predispone a querer compartir, ¿sí? Cuando tenemos una novedad realmente que nos encanta, salimos a contársela a las personas que queremos. Tristeza, ¿sí?, nos predispone a llorar o a batirnos, ¿bien? O sería lamentarnos por lo perdido. Y la ira, castigar o golpear. Bien. Ahora una pregunta importante. ¿Son enemigas? ¿Qué piensan ahí en el chat? ¿Las emociones son enemigas? Teniendo en cuenta que nos predisponen a actuar de una cierta manera y a veces no podemos controlarlas. ¿Son enemigas las emociones? ¿Qué piensan?
Janina dice que son datos. ¿Qué más? Hasta ahora sabemos que las emociones nos predisponen para actuar de una manera, y muchas veces no nos predisponen para actuar de la manera que queremos, por lo tanto no tenemos los resultados que queremos. Pero la pregunta, ¿son enemigas? Bien. ¿Sirven para expresarnos? ¿Son innatas? Vamos a ver un poco de eso. Bien, para poder desmitificar esto de que está mal ser emocional, que hay mucho de eso, realmente, sos muy, no sé si lo han escuchado, sos muy emotivo. Si nos dicen sos muy emotivo, sos muy persona, diría. Sos una persona realmente, ¿no? Ya lo vamos a ver por qué, pero en principio creo que es importante desmitificar un poco esto de está mal emocionarse y habitar en una emoción. Vamos a ver cuán natural es en nuestra vida. Y en principio, como podemos ver en la imagen, nos permiten adaptarnos al ambiente. En muchas situaciones nosotros necesitamos responder de manera rápida frente a un riesgo, frente a un peligro, y las emociones que tenemos, que vienen, como decían ahí en el chat, innatas, nos permiten responder de manera física y psíquica rápidamente para poder adaptarnos y resolver un problema. No sé si lo han vivido, pero seguramente que sí, cuando van caminando por la calle y viene un auto rápido, ¿sí? De manera inconsciente, ¿sí? Y emocional, podemos decirle, ¿sí? Nuestro cuerpo, ¿sí? Se balancea hacia atrás para que no nos pisen. Bien, detectamos un riesgo que viene del otro lado y nos hacemos para atrás. O cuando vamos caminando por la calle y vemos una sombra, directamente o corremos, ¿sí? O nos damos vuelta rápidamente. Y eso ni siquiera lo pensamos. Bien, es algo que proviene de una emoción, ¿sí? En ese momento estamos en una emoción y esa emoción nos predispone para la acción, para huir o atacar, ¿sí? O alejarnos. Bien, pero nos permite adaptarnos siempre frente a una demanda. Muy importante. Bien, nos permite empatizar y comunicarnos efectivamente. Si ven ahí en la imagen, ven una chica que está trabajando y las demás personas la están mirando y seguramente deben estar pensando qué le está pasando. Algo le está sucediendo. López Rossetti dice que las emociones son vivencias con gestos. ¿Por qué? Como son primitivas, ¿sí? Las emociones tienen los mismos gestos. Se han hecho muchos estudios en muchas culturas para investigar, digamos, los gestos que tienen las personas cuando tienen miedo, tristeza, alegría, las emociones básicas, y son los mismos gestos, ¿sí? Es una manera de comunicar universal el gesto. Entonces, si queremos saber cómo se siente la otra persona o qué le está pasando, miremos sus gestos, ¿sí? Miremos el rostro, ¿sí? Y detengámonos, porque nos vas a estar comunicando algo. Y más que nada lo no verbal. Bien, los gestos hablan mucho más. Seguramente lo han escuchado, que lo no verbal habla mucho más, y es importante poder empatizar con la otra persona para poder relacionarnos y alcanzar objetivos en la vida. Entonces, las emociones nos permiten entender qué le está pasando al otro, porque son una manera de comunicar primitiva y universal, ¿bien? Y poder entender, por supuesto, qué le sucede al otro. Si, por ejemplo, la otra persona tiene una cara alegre, entender que le pasó algo bueno, entonces poder acercarnos y poder empatizar y decir, ¿qué te pasó? Contame. Y si vemos que está llorando, la emoción de la tristeza nos permite identificar que ha perdido algo o algo malo le sucede. Porque la emoción en nosotros sí nos permite algo, pero también nos permite la emoción conectarnos con la emoción del otro. Gracias a las emociones podemos empatizar. Si nosotros no tuviésemos la emoción de la tristeza, no pudiésemos empatizar con la tristeza del otro. Y gracias a que tenemos cargada, ¿sí?, la emoción de la tristeza, podemos empatizar cuando el otro se siente triste e ir a acompañarlo. Si nosotros no tuviésemos esa emoción, realmente cuando alguien pierde a alguien, no podríamos ir a abrazarlo, ir a consolarlo, ¿bien? Y esa emoción nos permite acercarnos. Gracias a la tristeza, podemos acompañar a nuestros seres queridos. Fíjense qué importante. Bien, y ni hablar que nos permiten motivarnos. Bien, ahí ven la imagen de cómo esta persona está haciendo un esfuerzo. Y realmente dijimos que las emociones son predisposiciones para accionar. Entonces,
cuando estamos en una emoción X, vamos a concentrarnos y vamos a permanecer en una conducta para alcanzar un objetivo. Entonces, fíjense cuán importante es. Entonces, nos permiten adaptarnos, nos permiten empatizar, ¿bien? Y también nos permiten motivarnos para alcanzar un objetivo. Entonces, realmente, si quieren alcanzar objetivos, yo les puedo decir que tienen que ser emocionales, y ahora vamos a ver que tenemos que ser emocionales, pero tenemos que entender cómo gestionar las emociones que son limitantes y cómo acceder a las que son posibilitantes, pero necesitamos de las emociones. Algo importante para alcanzar un objetivo hoy, si están buscando trabajo o quieren emprender algo nuevo, ¿sí? Es saber gestionar la emoción, ¿sí? Poder utilizar la emoción como medio para impulsarnos a una acción, ¿sí? X, para alcanzar un resultado. Entonces, usemos las emociones. Ya vamos a ver cómo las podemos usar. Bien, esto lo voy a pasar rapidito. Tenemos emociones que son posibilitantes, entonces, como la alegría o el entusiasmo, que nos permiten enfocarnos y tomar decisiones asertivas y alcanzar resultados. Pero también tenemos emociones limitantes, bien, como el temor, ¿sí? O la frustración prolongada, ¿sí? Que nos permitan tomar decisiones que no son tan asertivas, bien, nos paralizan, tomamos decisiones que no son asertivas y nos llevan a no alcanzar los resultados. Entonces, entre emociones y resultados hay una relación. Nosotros tenemos una emoción, esa emoción nos lleva a tener una acción disponible, y esa acción disponible nos lleva a tener un resultado positivo o un resultado negativo. ¿Bien? Entonces, para responder esta duda o esta interrogante o esta inquietud que pusimos en la mesa, si las emociones sí en el trabajo o no en el trabajo, realmente yo digo que sí, son necesarias, porque las emociones nos van a posibilitar tener las acciones que necesitamos para alcanzar los resultados. El tema es que hay a veces que habitamos en emociones que son limitantes y esas emociones no nos permiten alcanzar los resultados. Pero ya no es que no necesitamos ser emocionales. Necesitamos identificar las emociones, poder gestionar las que nos limitan, ¿sí? Para poder pasar a una emoción que nos posibilite, como vimos anteriormente. Este círculo es necesario, ¿bien? Entonces necesitamos de las emociones para poder llegar, porque una emoción nos lleva a una acción. Bueno. Esto es importante. Es importante que desde ahora, ya después de haber desmitificado un poco si somos seres emocionales o no, y si son importantes, quiero ahora que podamos adentrarnos a qué hay detrás de las emociones. Está bien, somos seres emocionales, a veces se dan de manera automática, el 95% de las decisiones son inconscientes, pero tenemos la oportunidad, más allá de eso, de hacerle un zoom a la emoción. Y acá quiero que ustedes empiecen a hacerle un zoom a sus propias emociones. Si todo este espacio es que ustedes paren del ordinario, paren ordinario para ir a lo extraordinario, necesito ahora que presten atención, porque es importante que entiendan que detrás de cada emoción hay una historia. Hay algo que nos contamos. Y por ahí, tal vez, nosotros no somos responsables tanto de las emociones porque nos acaecen, nos llegan por un estímulo que vamos a ver, pero sí somos responsables un poco de la historia que nos contamos que nos lleva a una emoción. ¿Bien? Entonces, es importante en principio que entiendan que detrás de cada historia, cada emoción hay una historia. Bien. Seguramente han visto esta película, es muy conocida, Intensamente, donde representan bien las emociones. Y yo quiero traerles un poco ahora este concepto de que está bien, somos seres emocionales, reaccionamos, pero que también detrás, ¿sí? En el cual podemos intervenir, a lo cual podemos observar, que son historias. El miedo, bien, tiene que ver con aquella emoción donde nos contamos que algo malo podría pasar. ¿Sí? Algo malo podría suceder. Vayan viendo, digamos,
o váyanse viendo en las emociones y vayan identificando, digamos, si saben cuál es la historia que está detrás, ¿no? Entonces, cuando estamos en una emocionalidad de miedo, ¿sí? Nos contamos que algo malo puede suceder. No vamos todavía a determinar si eso que nos contamos es real o no, pero nos contamos que, puede ser con fundamento, que algo malo podría suceder. Y eso nos va a producir una pérdida de algo. Enojo. Es diferente porque ya no es hacia el futuro. Algo malo que pasó y no debería haber sucedido. ¿Sí? Esto que pasó y no debería haber sucedido, de alguna manera, quebró nuestros límites, transgredió nuestros valores. Entonces, es la historia que nos contamos, que nos relatamos, de que algo sucedió y eso transgredió nuestros límites y nuestros valores. Dado eso, nosotros accionamos desde el enojo. Tristeza. Algo malo que pasó y por consecuencia se perdió algo. Bien, sucedió algo en nuestras vidas y eso nos lleva a identificar y a contarnos que hemos perdido algo. Hemos perdido una oportunidad, hemos perdido una situación, hemos perdido una persona. La tristeza es la emoción que nos permite darnos cuenta de algo importante perdido. ¿Sí? Fíjense si no es importante o es necesaria, ¿no? También nos permite empatizar con el otro, como habíamos dicho anteriormente, de algo importante que perdió. Y la alegría, algo bueno nos sucedió y se desea compartir. Varias historias, es importante que cada una vaya identificando con qué historia se identifica o en qué historia habita. ¿Bien? Hay un proceso emocional. ¿Bien? Y es importante que acá entiendan cómo se activa este proceso, porque es parte de identificar por dónde comienza todo aquello que parece inconsciente, automático, diríamos, un tanto animal parece, ¿no? Porque a veces las emociones se las relacionan con lo animal y no lo racional. Pero hay un proceso emocional, empieza por un lado. Entonces acá vamos a empezar a ponerle un poco una lupa, ¿verdad? Hay un hecho, un evento, algo que yo observo, que percibo, que sucede. Lo puedo a ese hecho mirar, puedo oírlo, ¿sí? Yo lo percibo en el mundo circundante. Puedo oírlo, puedo observarlo, puedo disgustarlo, ¿sí? Pero hay un hecho, algo que sucede, ¿sí? Ahí justamente hay una personita mirando por la ventanita, algo vio, hay un evento. Ese evento, cuando llega a mis sentidos, yo lo interpreto de alguna manera. Es algo que para mí es una amenaza o una oportunidad. Es algo amenazante para mí, que se enciende una alarma de peligro, o es una oportunidad, algo que me va a permitir, que me va a abrir una puerta. Para hacerlo de manera sencilla, hay un evento, ese evento a mí me va a abrir una posibilidad o me la va a cerrar. Bien, va a ser diferente la emoción, ¿sí? Que voy a sentir si yo juzgo que ese evento me la va a abrir a la posibilidad o si me la va a cerrar. Y esa interpretación de amenaza o oportunidad me va a llevar a tener una acción específica. Dijimos nosotros que la emoción es la predisposición para la acción. Ahora entendamos que en una emoción, ¿sí? Primero hay un evento, un hecho, algo específico. Aunque no lo recordemos, lo tenemos. Ese evento nosotros lo pasamos por un filtro, donde decimos amenaza o oportunidad. Y eso, ¿sí? Nos predispone a accionar de diferente manera. Bien, a huir, a atacar, a prepararnos, a entristecernos. Bien, como la persona que va mirando por la calle, que dijimos recién, que ve algo, digamos, peligroso, eso, en realidad lo que ve es una sombra, que es el hecho. Esa sombra la interpreta como amenaza y huye. Un ejemplo también puede ser de que estamos en el trabajo, el hecho es que nos hacen un pedido, ese pedido nosotros lo interpretamos como algo que no sabemos hacer, amenaza, se enciende la alarma, la acción
puede ser huir, que simplemente huir puede ser procrastinar, que significa dejarlo para después. ¿Bien? O nos hacen un pedido y en ese pedido nosotros interpretamos que es una amenaza realmente porque nos va a recargar, ¿sí? Y la acción disponible puede ser atacar, decir, ¿por qué me haces ese pedido si ya tengo mucho trabajo o tengo que hacer otros trabajos? O huir porque realmente no queremos afrontar eso y decimos que sí. Ya vamos a ahondar un poco en eso. Bien. Vamos a continuar. Acá teníamos un pequeño fragmento de las emociones, pero quiero continuar por el tema de tiempo. Y vamos a ver si llegamos para leer simplemente un video donde, para el que vio la película Intensamente, que se las recomiendo, simplemente hay una situación donde está el padre con la hija y van teniendo diferentes, van sucediendo diferentes eventos y bueno, y cada uno va teniendo una emoción y se nota claramente cómo se activa una emoción a raíz de un evento. Bien. Emoción y estado de ánimo. Acá también es importante distinguir este concepto. Una emoción es un cambio temporal a raíz de un evento. Algo sucedió, que lo percibimos, y hizo que ellos tuviesen una emoción X y me llevó a tener una cierta acción. ¿Bien? Pero estado de ánimo es un poco más allá que una emoción. Es algo que se prolonga en el tiempo. Si la emoción es una predisposición para la acción, el estado de ánimo es una predisposición permanente para la acción. Bien, y eso es importante, porque tal vez si nosotros estamos en una emoción, podemos intervenir en esa emoción y cambiarla. Pero si ya esa emoción se transforma en un estado de ánimo limitante, ¿sí? Ya es más difícil y empezamos a ver el mundo desde esos anteojos. Entonces, por eso es importante conocer de emociones, porque muchas veces empieza por una emoción, un enojo, o algo que nos da miedo, ¿sí? Pero después si eso continúa y no podemos intervenir en ese estado emocional, eso se puede convertir en un estado de ánimo y ya empezamos a tener las mismas acciones todos los días, ¿sí? Y esto nos habla de una persona depresiva. En algún momento hubo una emoción que le provocó, digamos, la tristeza, por ejemplo, pero eso continuó, no se gestionó de manera productiva y un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el orden psicológico, ¿sí? Y quedó, digamos, instalada como un anteojo de estado de ánimo. ¿Bien? Estos son dos estados de ánimos realmente que me parecen importantes reconocerlos. Son estados de ánimos que nos van a permitir avanzar o paralizarnos en el mundo laboral. La resignación, muy importante hoy en contexto de pandemia, y es un estado de ánimo donde yo me cuento que no tengo posibilidad de cambiar mi futuro. Que todo lo que haga, ¿sí? No va a poder cambiar mi futuro porque ya no tengo posibilidades. Entonces ya no es una emoción de algo malo que vi en la televisión o ver que alguien perdió el trabajo, ¿sí? O perder yo mi trabajo y frustrarme o enojarme o ponerme triste, sino ya es pensar de que eso mismo lo voy a vivir todos los días. Bien, que por más que haga algo, no voy a poder conseguir trabajo. Por más que haga algo, no voy a poder recomponer una relación. Ya me resigno. Y la ambición tiene que ver con lo contrario. Más allá de lo que sucedió, interpretar de que todavía puedo cambiar las posibilidades que tengo en un futuro. Todavía puedo hacer algo para cambiar mi futuro. Bien, hay mucho para hablar de estados de ánimos, pero no quiero entrar mucho en esto. Pero lo importante es que entiendan de que una emoción se puede convertir en un estado de ánimo y ese estado de ánimo se pueden convertir en unos lentes y esos lentes nos van a permitir vivir la vida de una manera porque siempre vamos a tener siempre las mismas acciones disponibles. Entonces guarda, en este espacio es importante gestionar las emociones que vamos teniendo en el momento para que no se conviertan en esos estados de ánimo desde donde nosotros operamos de fondo todos los días. Emociones y resultados. Decimos que una emoción nos lleva a tener una acción y eso es un resultado. Pero acá, dado lo que dijimos, vamos a decirlo de otra manera. Tenemos una manera de percibir el mundo y eso nos lleva a una emoción. Y esa emoción nos lleva a una acción y esa acción nos lleva a tener un resultado logrado o no logrado. Entonces,
Ya no es que tenemos una emoción y una acción y un resultado, sino que tenemos una manera de ver el mundo, esa manera de ver el mundo nos lleva a tener una emocionalidad X, eso, una acción, y eso nos lleva a tener un resultado. Y acá es importante, porque esta es la parte que nos toca a nosotros. Tal vez la parte de la E ya no podemos hacer nada, que como dijimos, las emociones nos acaecen, nos llegan. Pero acá en la P sí tenemos mucho que ver. Bien, y acá es donde vamos a hablar un poquito para poder intervenir. Bien, y tiene que ver con la gestión. Bien. Decimos que, dado la manera de percibir el mundo, tenemos ciertas emociones. Y esas emociones nos llevan a ciertas acciones para alcanzar los resultados. Es importante preguntarnos, pero bueno, la manera de percibir del mundo es real. Para poder intervenir necesitamos saber si la percepción que estamos teniendo de antemano es real. Bien, vamos a ver este pequeño videito. Bien, no sé si lo habían visto, pero realmente pone un poco sobre la mesa eso de lo que estábamos hablando recién. Nosotros a veces pensamos que lo que percibimos es lo real. Y acá el biólogo Maturana nos indica que no tenemos acceso a la realidad tal cual es. Es importante que lo entendamos. Nosotros hacemos una captura de lo que observamos y dada esa captura construimos lo que llamamos realidad, entre comillas, ¿sí? Es una interpretación, y eso nos lleva a tener una emoción, y esa emoción a una acción y alcanzar un resultado. Entonces, entendamos que mucho de lo que estamos viviendo en un estado emocional puede ser que esté sesgado por una manera de percibir el mundo, ¿bien? Y está, perdón, sesgado por esa manera. Y ese sesgo de percibir el mundo, tal vez es un sesgo que realmente no sea tan real, entre comillas. Entonces, para poder intervenir en una emoción, necesitamos entender que una emoción está predecedida, ¿sí? Tiene antes una percepción, una manera de percibir el mundo. Y esa manera de percibir el mundo tal vez no sea tan real. Entonces, importante acá. En esta imagen se ve que hay una diferente interpretación de lo que llamamos realidad. Bien, esta es la escalera de la inferencia. Viene a poner un ejemplo de lo que hablamos. Por ejemplo, frente a un hecho de que alguien no me saludó, yo interpreto que realmente me ignoró realmente porque no soy importante, y siempre me ignora, y realmente el enfrentamiento inevitable de enojarse o huir, digamos, enojado. Entonces, es una escalera que se da rápidamente en nosotros. Y todo comienza con una interpretación, porque podemos decir que tal vez esta persona no le contestó, pero no porque la ignoró, realmente porque tal vez estaba con otro problema. Es importante que entendamos esta distinción de juicios y afirmación, porque viene a darnos la primera clave. Los juicios son todas aquellas valoraciones que nosotros hacemos de una interpretación. Si nosotros cuando hacemos un juicio, hacemos una construcción personal con lo que observamos, ¿sí? Tomando datos. Y una afirmación tiene que ver con lo que observo, con hechos que se pueden comprobar y evidenciar. Podemos decir que Pedro es buen vendedor, o Pedro superó en un 30% el objetivo de las ventas del mes de abril. O María es una mala vendedora, ¿sí? O María alcanzó en un 40% de los objetivos. Esto es muy importante, porque muchas veces una emoción está basada en una interpretación, en un juicio, y no en un hecho. ¿Bien? Bueno o malo es una interpretación. Bien, un 30% o un 40% con un objetivo es una afirmación. Entonces,
Empezamos a ver cuáles son las interpretaciones que están detrás de cada emoción. Bien, ahora estamos llegando casi hacia el final. Quiero dejar unos minutos para algunas preguntas. Y hay mucho para hablar de cómo intervenir desde las interpretaciones de nuestras emociones. Pero yo quiero hablar sobre el miedo, que creo que es la emoción que más nos cuesta intervenir o gestionar, y más dado también el contexto de hoy en día, ¿sí? Y es una emoción que es la antesala de muchas otras emociones. Bien, detrás del enojo, detrás de la frustración, siempre hay miedo. Entonces yo creo que es importante reconocer cuándo sentimos miedo y qué podemos hacer. Bien. Bueno. En cuanto al miedo, el miedo tiene que ver con aquella mente que se va de tiempo, va hacia un futuro, y juzga que por causa de un evento A puede suceder, ¿sí?, algo B, ¿sí? Y eso para mí es pérdida. Es algo que me va a traer una consecuencia negativa. Entonces, el miedo es una mente que se va de tiempo, que me dice que por un evento, un hecho, va a suceder algo, y eso es pérdida para mí. Hay un proceso, un hecho, una interpretación de ese hecho, esa interpretación es que es pérdida, y me lleva a tener una acción. Voy a ir un poco rápido por el tema del tiempo. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, entró y me ignoró al saludar. No me saludó porque está enojado conmigo por algo que hice mal. Cuando me diga lo que tiene para decirme, seguramente la voy a pasar mal. Por lo tanto, me quedo todo el día desconectado y preocupado. Y eso me lleva también a otras emociones, porque las emociones vienen en racimo. Nuevamente, me hizo un pedido, el cual tiempo, si le digo que no, se va a enojar, la interpretación de ese hecho. Cuando se enoje me va a regañar, y si le digo que sí, mejor le digo que sí, perdón, y eso me lleva a tener cansancio, enojo y desmotivación. Por último, por ejemplo, todas las empresas están desvinculando personal. Si busco, ¿sí?, seguramente nadie me va a tomar, o no me van a llamar, o la entrevista me va a ir mal. Y si no me llaman significa que no sirvo para nada. Por lo tanto, no voy a buscar. Y eso me lleva a la pereza, otra emoción, a la descalificación y a procrastinar. Ahí se ve entonces, en estos ejemplos rapiditos, de cómo un hecho me lleva a pensar de que algo B va a suceder, y eso B para mí es una pérdida, y me lleva a accionar de una manera que no es productiva para alcanzar un resultado. Muy bien. ¿Cómo puedo intervenir? Y acá está la herramienta, y acá quiero pararme. Realizándome preguntas para poder fundar y desactivar la historia que está detrás de esa emoción. Cada emoción tiene una historia. Esas emociones se disparan con una percepción del mundo. Necesitamos hacernos preguntas sobre esa historia para poder intervenir en ese mundo y alcanzar resultados diferentes. Nuevamente el proceso. La primera pregunta, esto sí, necesito que lo graben, que lo anoten, que lo entiendan y que lo incorporen. Es que frente a un hecho o frente a algo que observamos que nos disparó una emoción, es preguntarnos simplemente en qué hecho me baso para asegurar que realmente sucedió. ¿Sí? Si hay un evento A, como por ejemplo que alguien entró y yo digo que me ignoró, ¿sí?, yo puedo preguntarme, bueno, ¿en qué hecho me baso para decir que esa persona me ignoró? Porque ya tiene una carga interpretativa. ¿Sí? Bien, ahí están hablando justamente de la interpretación y las suposiciones. Conversaciones privadas o internas. Bien. Tal vez las conversaciones privadas o internas no se puedan callar porque también son un poco reactivas, pero sí podemos, una vez que las tenemos, ponerla en una lupa y hacernos preguntas. Y hacia eso va la herramienta que quiero traerles hoy, porque hay mucho para trabajar, pero por una cuestión de tiempo quiero dejarles las preguntas, que son las herramientas diarias que yo utilizo para gestionar la emoción del miedo, que me lleva a otras emociones, porque como dijimos, el miedo te puede llevar a la pereza, al enojo y a la frustración.
que son más que miedos, son sentimientos ya. Bueno, entonces, cuando sucede algo, preguntarme, ¿en qué hechos me baso? ¿Bien? Porque puede ser una interpretación y no es un hecho. Y ya vemos que un hecho tiene que ver con todo aquello que podemos comprobar. Bien. Y si ese hecho sucedió, realmente sí, la verdad que entró y no me saludó. Bueno, ese hecho es suficiente para llegar a la conclusión B. ¿Es suficiente de que esa persona, ¿sí? Que ese hecho de que no me saludó o me ignoró, ¿sí? sea una interpretación de que realmente está enojado conmigo? ¿Es suficiente ese hecho? O sea, es importante que nosotros podamos entender de que muchas veces hacemos una generalización rápida. Bueno, no me saludó, me esquivó la mirada, o me preguntó algo, ya significa que está enojado conmigo. Entonces, empecemos a preguntarnos, ¿ese hecho es suficiente para la interpretación que estoy haciendo? ¿O necesita más, de hecho? ¿Siempre pasa así? ¿Con quién estoy comparando la situación? Es importante también, porque tal vez a veces yo digo, bueno, siempre que veo cómo actúa mi jefe o actúa un compañero de trabajo, cada vez que hace algo lo hace de esta manera. Entonces, si a mí me pasó, significa esto. Tal vez no. Tal vez esta persona entró con un problema personal y respondió de esta manera, como pasaba en el video que vimos recién. ¿Con quién estoy comparando? ¿Cuál es el estándar de comparación que estoy teniendo para decir que B va a suceder? Y después, ¿qué me hace pensar que siempre, si todo esto sucede, va a ser pérdida para mí? Si, por ejemplo, la persona está enojada conmigo y está molesta y me tiene que decir algo, y realmente después yo voy al encuentro y lo gestiono y me lo dice, tal vez no sea tan pérdida, sea ganancia en cuanto a que voy a tener información de cómo cambiar mis actitudes. Tal vez si yo voy a una entrevista y no quedo, realmente puedo tener información de cómo gestionar una próxima entrevista o hacia dónde dirigir mi currículum. Bien, si me hacen un pedido, realmente, y ese pedido realmente es algo que me va a atorar con el trabajo, por así decirlo, tal vez sea una ganancia, porque es un momento en el cual yo puedo volver a establecer un pacto o a coordinar acciones con mi compañero o jefe para ver cómo vamos a arreglarnos con las tareas que tenemos, porque realmente estoy teniendo muchas tareas. Entonces, la manera de gestionar el miedo no es sacarlo de vista, sino pensar la historia que está detrás. Y pensar la historia que está detrás significa observar el hecho, ver la interpretación y ver si siempre es pérdida, porque tal vez sea ganancia realmente lo que vamos a tener. Y eso lo que ayuda es desinflar el miedo. Y acá es importante. Entonces, el miedo no lo vamos a sacar, porque somos seres emocionales que razonamos. Pero con las preguntas los podemos desinflar, apagar un poco el fuego del miedo. Y eso nos da más libertad para tomar decisiones. Bien, entonces, frente a una situación que no nos gusta, o que nos da miedo, preguntémonos en qué hechos nos basamos, si esos hechos son suficientes para determinar esto que va a suceder, si realmente, de dónde sacamos ese estándar de comparación, y si siempre va a ser pérdida, porque tal vez es ganancia, realmente, y eso desinfla el miedo y nos da libertad para tomar decisiones. Bien, nos da libertad para volver a buscar trabajo, nos da libertad para decirle a quien sea, no, realmente tengo mucho trabajo, nos da libertad para preguntarle a mi compañero o mi jefe, ¿te sucede algo? ¿Cómo estás? Y no quedarnos del otro lado con el miedo y perder todo un día de trabajo. Perder, le digo, porque también estar con mucho miedo es perder el trabajo porque estamos desconcentrados, desconectados. Bien, esto lo voy a pasar rápido por el tiempo. 5 claves y vamos llegando al final para gestionar las emociones. En principio, ser el mundo emocional. Reconocer que habitamos en un mundo emocional en el cual muchos de los resultados, todos, porque si la emoción es la predisposición para la acción, tiene que ver con una emoción que está anterior. Entonces, reconocer que si hoy realmente no tengo los resultados que quiero, es porque tal vez estoy habitando o no sé gestionar una emoción X. Y esa emoción me está llevando a ese resultado. Bien, y por supuesto, esa emoción tiene una manera de ver el mundo. Aceptar la emoción, bien, entender de que las emociones nos permiten adaptarnos, nos permiten por ahí, como decían, obtener información, que no es algo malo. Entonces, si identificamos que tenemos frustración, tenemos enojo o estamos resignados, ¿sí? Aceptar
porque realmente es algo natural en nosotros, ¿sí? No alejarnos del espacio de declarar que no sentimos eso. Aceptar la emoción para poder después hacer una lupa. Una vez que la aceptamos, empezar a preguntarnos por el punto de partida. Bien, esa emoción que yo reconozco, que entiendo, que acepto, ¿sí? ¿Cuándo comenzó? Bien. ¿Cuál es la historia que alimentó esa emoción? ¿Cuál fue el punto de partida? Y una vez que yo identifico el punto de partida, ¿sí?, de la emoción, puedo alumbrar ese punto de partida con preguntas. Y puedo decir, bien, ¿esto comenzó con un hecho o un juicio? Bien, y todos estos hechos, ¿sí?, me van a determinar qué va a suceder B. Y si sucede B, siempre va a ser pérdida. Bien, y de esta manera va a desinflar esa emoción, si fuese el miedo, y me va a permitir tener más acciones disponibles. Siempre. Algo que me sucedía a mí, que yo no quería dar clases porque sentía que del otro lado me iban a criticar. Un miedo. Yo decía que porque si alguien me miraba mal, me iba a criticar, y si me criticaba era pérdida. Y me di cuenta con estas linternas de que había muchas interpretaciones, que si alguien me miraba mal no significaba que realmente me estaba yendo mal en la clase, y que si me iba mal y me dan una devolución negativa, no iba a ser pérdida, porque iba a ser ganancia para mí. Y eso desinfló el miedo y me permitió avanzar construyendo más espacios de capacitación. Y por último, cambiar la acción. ¿Sí? Es importante entender que las emociones son predisposiciones para la acción. Si nosotros todavía no podemos intervenir desde el pensamiento, de lo que pensamos, haciendo una acción diferente, podemos intervenir para empezar a pensar de manera diferente. Entonces, estamos en un estado emocional X que es limitante, nosotros podemos salir a correr o a caminar o escuchar una canción, y al cambiar la acción, eso interviene, ¿sí?, en nuestras emociones, y empezamos a tener otros pensamientos. Y desde ese contexto podemos volver a poner hoja y papel y pensar, digamos, cuándo empezó la emoción, hacia dónde nos llevó, porque todo ese trabajito, o ese trabajo, digamos, no trabajito porque es arduo, ¿sí?, no es fácil cuando estamos muy tomados por la emoción. Entonces, ahí, Isabel, de las preguntas, bien. Bien. Ya vamos a ir al final, vamos terminando, lo voy a volver a repasar porque creo que es el esquema para poder intervenir en nuestras emociones. Hay muchas maneras de intervenir en las emociones, yo les traigo un esquema más desde la interpretación del mundo, que nos dispara una emoción X. Y esa interpretación la podemos gestionar con preguntas. Estas preguntas estaría bueno que las escriban, que las tengan en su trabajo al lado. Yo lo que hacía que cuando las aprendí en coaching, las escribía y tenía un cuadernito como este, y cada vez que me sucedía algo las repasaba, y eso reducía mi estado emocional o lo cambiaba, y con eso tenía diferentes acciones. Entonces, me las aprendí después de memoria. Entonces, cuando me pasa algo, ya sea con mi pareja o con un amigo, me pregunto realmente, ¿en qué hecho me estoy basando? ¿Ese hecho es suficiente para determinar que me va a pasar algo malo? Y si pasa eso, siempre es pérdida. Y la emoción, créanme, tiene después otra tonalidad. Empieza a desinflarse y eso me da nuevas acciones. Porque si yo tengo miedo, voy a tener de algo nuevo. Pero si tengo menos miedo, voy a recuperar mi capacidad de acción. Si estoy enojado, pero estoy menos enojado, ¿sí?, porque me hago estas preguntas, recupero mi capacidad de acción para poder hablar con otra persona. Entonces, estas preguntas son para reducir, ¿sí?, intervenir y achicar la emocionalidad que nos paraliza para después accionar. Bien, estamos con el tema del tiempo. Para terminar, ¿sí?, me encanta esta frase. Es simple, pero realmente tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Daniel Kahneman. Kahneman ha sido premio Nobel, ¿sí?, y él es psicólogo y tuvo el premio MIA, realmente porque en su teoría de sistema de pensamiento 1 y 2, él habla de cómo nosotros tomamos decisiones en nuestro mundo económico y cómo nos llevan a ciertos resultados, positivos o negativos, y cómo esas decisiones tienen que ver con las emociones. Premio Nobel de Economía, pero psicólogo. Y él nos dice que no es tan grave como parece cuando lo piensas. Y realmente yo quiero que se queden con esta frase porque
cada vez que ustedes se encuentren en un estado emocional, ¿sí? Si ustedes lo piensan realmente, pueden entender que tal vez hay una historia detrás. Y esa historia tiene un punto de partida, y ese punto de partida está tamizado por una interpretación. Entonces, no es tan grave, ¿bien? Porque realmente es algo que yo empecé a construir, es algo en el cual yo puedo intervenir, y es algo en el cual puedo yo reducir. Entonces, cuando estén en un estado emocional o quieran intervenir, empiecen a ponerle la lupa de las preguntas y entiendan que tal vez no sea tan grave lo que le está sucediendo. ¿Y por qué no es tan grave? Porque la gravedad tiene que ver con la interpretación que ustedes le dieron, y ustedes pueden intervenir en esa interpretación para tener una emoción nueva y ahí una acción nueva y un resultado posibilitante. Bien, ahí ya vamos terminando. Bien, sí, ahora voy a dejar los datos. Pueden hacer preguntas. Veo una pregunta. ¿El proceso de las preguntas usado para el miedo es similar para otras emociones? Por supuesto, por supuesto. Yo hablé, digamos, de la emoción del miedo, porque la emoción del miedo es la emoción, digamos, base de nuestros estados emocionales, dado de que el miedo se conecta con la amenaza, ¿sí? De una emoción limitante. Entonces, si hay una interpretación de amenaza, está el miedo. Y ese miedo después tiene varias ramificaciones, como por ejemplo, cuando yo realmente tengo o siento enojo, es porque realmente tengo miedo de que esa persona siga quebrantando mis límites. Entonces, es muy importante entender eso. Entonces, vamos a ir hacia atrás. Recién preguntaban sobre el proceso. Justamente puede ser el miedo, puede ser el enojo y demás. Hay un hecho que realmente me provocó, si el enojo, yo interpreto que la otra persona quebró mis límites, y si lo sigue haciendo realmente, yo me siento desvalorizado y puedo perder mucho de mi vida, por lo tanto permanezco enojado y puedo golpear a alguien con mis palabras, porque golpear con las palabras también es una acción. Entonces yo puedo ver realmente si sucedió eso que yo digo que sucedió, ver la interpretación, preguntarme realmente si siempre esta otra persona está rompiendo mis límites, entender realmente si la otra persona sabía de mis límites, y si la otra persona quebró mis límites, tal vez no sea siempre una pérdida, porque tal vez sea un momento para yo reconocerle a él cuáles son mis límites para ya salirme del enojo. Bien, es un ejemplo rápido de cómo puedo intervenir en el enojo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntarme? Acá dejo mis datos. Pueden contactarme. Yo me dedico específicamente, como lo conté anteriormente, a la consultoría, pero también me dedico también a gestionar desde el coaching, digamos, todo de diseño de vida. Diseño de vida, digo, estamos en un lugar, queremos ir a otro lugar, ¿qué no estamos sabiendo hacer? Entonces hago conversaciones de coaching de manera individual, en equipo, por supuesto ahora en este contexto las realizo, digamos, a través de una videollamada. Hago capacitaciones en instituciones, ¿sí? Como en USIM, así que si realmente consideran que necesitan o algo de lo que hablamos, digamos, conectó con una herramienta para resolver, digamos, los resultados que están teniendo día a día, pueden contactarme y ahí podemos charlarlo y podemos ver de qué manera podemos seguir aprendiendo y resolviendo, digamos, este mundo emocional que nos toca, realmente. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Bien, las historias de las emociones, pregunta Natalia, si son las famosas creencias limitantes. Bien, justamente detrás de una emoción hay una manera de ver el mundo, y hay muchas maneras de ver el mundo limitantes. Hay maneras de ver el mundo posibilitantes, ¿sí? Si la manera de ver el mundo, ¿sí? Es una manera de ver el mundo de manera limitante, bien, empezamos a rozar una creencia limitante, y esa creencia limitante nos toma, ¿sí? Y esa creencia limitante empieza a tener una serie de emociones X, y esas emociones, una acción, y con eso un resultado. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias a ustedes.
gracias por haber cumplido el contrato del viaje, por también aceptar este espacio de virtualidad y poder aprender conmigo, porque seguimos aprendiendo sobre esas emociones. Así que bueno, muchas gracias y espero que puedan intervenir en estas emociones para alcanzar los resultados que desean. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias, Nicolás, a vos por tu charla, muy, muy grata, la verdad es muy interesante. Así que, Bueno, muchas gracias, Carlos. bueno, muchísimas gracias a todos por asistir, nos vemos mañana, si Dios quiere, con otro tema. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien.